Soy Sebastián, un hombre de 30 años que lleva varios años trabajando como conductor de un servicio de transporte por aplicación. Mi vida ha sido una rutina constante: despertar temprano, encender el auto y pasar largas horas en el tráfico de la ciudad, llevando a personas de un lugar a otro. Sin grandes planes ni compromisos, mi tiempo libre se limita a ver películas en casa o salir ocasionalmente con amigos. Soltero y sin mayores preocupaciones, siempre pensé que mi vida seguiría siendo igual de predecible. Pero todo cambió la noche en que conocí a Fabián. Era un día gris, el cielo cargado de nubes que anunciaban una tormenta. Después de un largo día de trabajo, decidí que era hora de terminar. La lluvia comenzó a caer justo cuando dejé a mi último pasajero y me dirigí de regreso a casa, imaginando el calor de una ducha y la comodidad de mi cama. Sin embargo, justo cuando estaba por apagar la aplicación, recibí una notificación de un nuevo viaje. La solicitud provenía de un lugar alejado, en un barrio en las afueras de la ciudad. Normalmente hubiera ignorado esa llamada. Estaba cansado, la distancia era considerable y la tormenta no hacía el camino más fácil. Pero, inexplicablemente, algo me empujó a aceptarla. Quizás fue el monto atractivo de la tarifa, o tal vez una intuición que no pude ignorar. Conduje durante casi media hora bajo una lluvia incesante, esquivando charcos y calles inundadas. Cuando llegué al lugar indicado, lo primero que vi fue a un joven bajo la tenue luz de un poste de la calle. Estaba empapado, con una chaqueta delgada que apenas lo protegía de la lluvia. Al entrar en el coche, el olor a tierra mojada se mezcló con su colonia fresca. «Gracias por venir», dijo con una sonrisa cansada pero cálida. Su voz era tranquila y sus palabras sinceras. Se presentó como Fabián, un joven de 25 años que trabajaba como barista en un café cercano. Mientras conducía hacia su destino, Fabián y yo comenzamos a hablar. Me contó cómo su turno se había extendido más de lo esperado y que, al salir del trabajo, no encontró transporte por culpa de la tormenta. A pesar de estar claramente agotado, su energía era contagiosa. Me habló de su pasión por la música y su sueño de algún día abrir un pequeño café donde pudiera tocar el piano en vivo para sus clientes. Mientras hablaba, no podía evitar mirarlo a través del espejo retrovisor. Había algo en su forma de ser, en la chispa de sus ojos y en su risa ligera que me resultaba fascinante. El viaje fue más corto de lo que hubiera deseado. Cuando llegamos a su destino, un pequeño edificio en una calle tranquila, Fabián me agradeció con una sonrisa que parecía iluminar incluso la noche más oscura. Antes de bajar del coche, se volvió hacia mí y de manera espontánea me dijo: «Si algún día tienes tiempo, deberías venir al café. Prometo prepararte el mejor café que hayas probado». Su invitación, aunque sencilla, dejó una huella en mi mente. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en él, en su risa, en su historia y en cómo, por primera vez en mucho tiempo, alguien había logrado sacudirme de mi rutina. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero algo era claro: Fabián había llegado a mi vida como un rayo en medio de la tormenta, iluminando un camino que ni siquiera sabía que existía. Sin saberlo, aquella noche lluviosa marcó el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Una historia llena de desafíos, descubrimientos y emociones que nunca había imaginado vivir. Una historia de amor bajo la lluvia. Después de aquella noche bajo la lluvia, pensé que Fabián se desvanecería como muchos pasajeros antes que él. Apenas un recuerdo fugaz en el asiento trasero de mi coche. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y nuestras vidas comenzaron a cruzarse de maneras inesperadas, como si alguna fuerza invisible insistiera en unirnos. El primer encuentro fortuito ocurrió apenas una semana después. Estaba estacionado cerca de un centro comercial, esperando el próximo viaje cuando lo vi. Fabián estaba sentado en una de las mesas exteriores de un café, con una libreta en la mano y un lápiz que giraba entre sus dedos. Estaba concentrado, como si el mundo alrededor no existiera. No pude evitar detenerme a mirarlo desde la distancia. Finalmente, reuniendo algo de valor, decidí acercarme. «El mejor café de la ciudad, ¿cierto?», bromeé mientras me paraba frente a su mesa. Fabián alzó la vista, sorprendido al principio, pero su sonrisa familiar pronto iluminó su rostro. Me invitó a sentarme, y así pasamos la siguiente hora charlando. Descubrí que estaba trabajando en una composición musical, algo que hacía en su tiempo libre. Hablamos de su pasión por la música, mi rutina como conductor, y poco a poco,
La conversación fluyó como si siempre nos hubiéramos conocido. Fue una tarde inesperada, pero cuando me despedí, no pude negar que había algo especial en el tiempo que compartimos. A partir de ahí, nuestras vidas parecieron entrelazarse más. Hubo días en los que lo encontraba sin buscarlo, caminando por una calle concurrida, atendiendo clientes en su café, o incluso, en una ocasión, como mi pasajero otra vez. Cada encuentro parecía más que una simple coincidencia. A veces hablábamos por minutos, otras veces solo intercambiábamos miradas rápidas y una sonrisa. Pero cada interacción dejaba en mí una sensación de calidez que no podía ignorar. Lo más extraño era cómo empezábamos a buscarnos sin admitirlo. Una tarde, estacioné deliberadamente cerca de su café, esperando verlo aunque no tenía una razón clara. Fabián, al notarme desde la ventana, salió con 2 cafés en la mano y se sentó en el asiento del copiloto sin preguntar. «¿Qué haces aquí, Sebastián?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Casualidad», mentí, aunque ambos sabíamos la verdad. Durante ese trayecto improvisado, no hablamos de nada trascendental, pero el silencio entre nosotros era cómodo. Su presencia se había convertido en algo que esperaba con ansias, aunque no sabía exactamente lo que sentía. Había una tensión sutil, una especie de electricidad que flotaba en el aire cada vez que estábamos juntos. Sin embargo, también había dudas. ¿Era posible que Fabián sintiera lo mismo? A veces, me parecía que sus miradas decían más de lo que sus palabras dejaban entender. Otras veces, me convencía de que todo estaba en mi cabeza. Me debatía entre el deseo de dar el siguiente paso y el miedo al rechazo. Un momento clave llegó una noche en la que ambos estábamos más vulnerables. Había tenido un día particularmente agotador y decidí pasar por su café. Era tarde y Fabián estaba cerrando el lugar. Me ofrecía ayudarlo con las últimas tareas y luego nos quedamos sentados en una de las mesas bajo las luces tenues del local. «A veces siento que no sé lo que estoy haciendo con mi vida», confesó Fabián, rompiendo el silencio. «Todos nos sentimos así en algún momento», respondí, sintiendo que sus palabras reflejaban mi propia incertidumbre. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante todo pareció detenerse. No hubo palabras, solo esa conexión que parecía decir más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a expresar. Fabián desvió la mirada, pero el rubor en sus mejillas y la ligera curva de sus labios me confirmaron lo que había estado sospechando. Él también sentía algo. Aquella noche, aunque ninguno de los dos se atrevió a dar un paso definitivo, marcó un antes y un después en nuestra relación. Lo que hasta entonces había sido una amistad con destellos de algo más, se transformó en un juego de miradas, gestos y palabras a medio camino. Ambos sabíamos que algo estaba creciendo entre nosotros, algo que no podíamos ignorar por mucho más tiempo. Desde el instante en que Fabián y yo cruzamos aquella línea invisible que separaba la amistad de algo más, nuestras vidas cambiaron para siempre. Habíamos reconocido lo que sentíamos, pero con ello llegó una realidad que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Nuestro amor era un secreto, algo que solo existía entre miradas furtivas y momentos robados, y aunque ambos lo deseábamos, el miedo nos acompañaba a cada paso. La primera vez que sucedió fue una noche en la que la soledad del mundo exterior nos dio permiso para ser nosotros mismos, aunque fuera por un instante. Habíamos quedado en mi apartamento después de semanas de evitar aquello que sabíamos inevitable. El pretexto fue compartir una cena sencilla, pero ambos sabíamos que el motivo real era la necesidad de estar juntos, lejos de las miradas y los juicios del mundo. Cuando Fabián llegó, llevaba consigo una botella de vino tinto y una sonrisa nerviosa. Pasamos la primera hora hablando de cosas triviales: su trabajo, mis viajes diarios, planes futuros que ninguno de los dos se atrevía a mencionar en serio. Pero bajo la superficie de aquella conversación ligera había una tensión palpable, una corriente eléctrica que llenaba el aire. Finalmente, después de servirnos las últimas copas de vino, el silencio se apoderó de nosotros. Fabián estaba sentado en el sofá, jugando distraídamente con el borde de su vaso, mientras yo lo observaba desde el otro lado de la mesa. Entonces, sin previo aviso, levantó la mirada y nuestras miradas se cruzaron. Era una de esas miradas que hablaban más que 1000 palabras. Una confesión silenciosa de lo que ambos sentíamos. No recuerdo quién dio el primer paso. Solo sé que, de repente, estaba sentado junto a él, y nuestros labios se encontraron en un beso que llevaba semanas, quizá meses,
acumulándose. Fue un beso torpe al principio, como si ambos temieran romper algo frágil, pero pronto la pasión tomó el control, y en ese momento, el mundo dejó de existir. No había juicios, no había miedos, solo nosotros dos. Aquella noche cruzamos límites que ninguno de los dos había imaginado. Entre caricias y susurros, nos entregamos el uno al otro con una intensidad que solo el amor reprimido puede provocar. Fue un momento de pura vulnerabilidad, de compartir no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestro deseo de que aquello que teníamos pudiera ser real. Pero con la pasión vino también la realidad. Cuando despertamos a la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, la magia de la noche fue reemplazada por una sensación de temor. Ambos sabíamos que nuestro amor, por más fuerte que fuera, existía bajo un velo de secreto que no podíamos levantar sin enfrentar las consecuencias. ¿Qué dirían nuestras familias, nuestros amigos, las personas que nos conocían? ¿Podría nuestra relación sobrevivir en un mundo que a menudo no era amable con aquellos que amaban de manera diferente? Decidimos, de mutuo acuerdo, mantener nuestra relación en secreto. Al principio, el miedo a ser descubiertos era paralizante. Evitábamos encontrarnos en lugares públicos, y cada vez que salíamos juntos, fingíamos ser solo amigos. Pero incluso en los momentos de mayor cautela, había una chispa entre nosotros que era imposible ocultar. Las personas a nuestro alrededor comenzaban a sospechar, aunque nadie se atrevía a preguntarnos directamente. Lo más difícil era mantener las apariencias en mi trabajo. Como conductor, pasaba largas horas interactuando con personas, muchas de las cuales tenían opiniones muy claras sobre lo que era normal o aceptable. Cada vez que alguien hacía un comentario despectivo o una broma sobre el amor entre personas del mismo sexo, sentía un nudo en el estómago, pero nunca respondía. No porque estuviera avergonzado de mi amor por Fabián, sino porque temía lo que podría suceder si las cosas se salían de control. A pesar de todo, encontrábamos maneras de estar juntos. Fabián venía a mi apartamento después del trabajo y pasábamos horas hablando, riendo y simplemente disfrutando de la compañía del otro. En esos momentos, el resto del mundo dejaba de importar. Sin embargo, incluso en la intimidad de mi hogar, el miedo seguía acechando en las sombras. Cada golpe en la puerta, cada llamada inesperada, nos hacía saltar como si fuéramos criminales atrapados en el acto. Con el tiempo, aprendimos a aceptar nuestra situación. Nuestro amor era clandestino, pero también era nuestro, y eso lo hacía aún más valioso. Nos aferrábamos a los pequeños momentos que podíamos compartir, a las caricias robadas y los susurros en la oscuridad. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero también sabíamos que no estábamos dispuestos a renunciar el uno al otro. Una noche, mientras estábamos acostados en el sofá, Fabián rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en nuestras mentes desde el principio. ¿Crees que algún día podamos vivir esto sin miedo? Lo miré a los ojos, viendo en ellos la misma mezcla de esperanza y temor que sentía en mi interior. No tenía una respuesta, pero en ese momento decidí que haría todo lo posible para que nuestra relación pudiera florecer, sin importar las dificultades. No sé cómo ni cuándo, pero sé que lo intentaremos, respondí, tomando su mano con fuerza. Fabián sonrió, y en ese instante supe que a pesar de todo, nuestro amor valía la pena. Aunque el futuro era incierto, estábamos juntos, y eso era suficiente para enfrentar cualquier obstáculo que viniera en nuestro camino. Después de aquella noche en la que Fabián y yo cruzamos la línea que separaba el quizás del somos, nuestras vidas tomaron un rumbo inesperado. Lo que comenzó como encuentros esporádicos y clandestinos en mi apartamento, pronto se convirtió en algo más habitual. Fabián empezó a quedarse más noches, y lentamente mi hogar, antes silencioso y solitario, se transformó en un refugio compartido. Sin embargo, junto con la felicidad de tenerlo cerca, también llegó el peso de un futuro incierto que ninguno de los dos sabía cómo afrontar. Los días comenzaron a adoptar una rutina que nos hacía sentir, al menos por momentos, como cualquier otra pareja. Fabián traía su teclado portátil y practicaba sus composiciones en la sala mientras yo preparaba el desayuno. Por las noches, cocinábamos juntos, riendo mientras intentábamos seguir recetas complicadas o simplemente improvisábamos con lo que había en la despensa. Los domingos se convirtieron en nuestro día favorito. Largos paseos por el parque, películas en el sofá
o simplemente horas hablando de nuestros sueños, miedos y recuerdos. Pero siempre había un límite invisible en nuestra felicidad. Cada vez que escuchábamos un golpe en la puerta o el timbre del teléfono, nuestras miradas se cruzaban con una mezcla de alerta y preocupación. Sabíamos que lo que teníamos era frágil, que cualquier error o descuido podía exponer nuestra relación al mundo exterior, un mundo que no siempre era amable con el amor que desafiaba las expectativas. La inseguridad se manifestaba de diferentes maneras. Por mi parte, me preocupaba constantemente por lo que podrían decir mis compañeros de trabajo si alguna vez se enteraban. Aunque nunca había hablado de mi vida personal con ellos, sabía que muchos tenían opiniones tradicionales y a veces incluso intolerantes. El simple hecho de pensar en sus posibles comentarios o en cómo podrían tratarme si supieran la verdad me llenaba de ansiedad. Por otro lado, Fabián también enfrentaba sus propios temores. Como músico independiente, dependía de las conexiones y el apoyo de su círculo profesional, y temía que ser abierto sobre nuestra relación pudiera afectar su reputación o las oportunidades laborales. Aunque intentábamos no hablar mucho de nuestros miedos, estos estaban siempre presentes, como una sombra que nos seguía a todas partes. Hubo noches en las que Fabián despertaba inquieto, confesándome entre susurros que le preocupaba que yo algún día decidiera que nuestra relación era demasiado complicada. Yo, en cambio, temía que Fabián, con su juventud y sueños por delante, pudiera darse cuenta de que merecía una vida más fácil, una en la que no tuviera que esconderse. A pesar de todo, nuestro amor seguía creciendo. Aprendimos a encontrar alegría en las pequeñas cosas, como los desayunos tardíos los sábados o las noches de vino y música en el balcón. Construimos un hogar juntos, no solo en mi apartamento, sino también en los momentos que compartíamos. Sin embargo, cada vez que hablábamos del futuro, la incertidumbre regresaba. ¿Cuánto tiempo podríamos vivir así? ¿Qué sucedería si alguno de nosotros decidiera que ya no podía soportar el peso del secreto? Una conversación particularmente difícil ocurrió una noche después de cenar. Estábamos sentados en el sofá, la televisión encendida pero ignorada, mientras Fabián jugaba con el borde de su vaso, una señal de que algo lo preocupaba. «Sebastián, ¿alguna vez has pensado en lo que haremos si alguien descubre lo nuestro?», preguntó finalmente, su voz cargada de inquietud. Respiré hondo antes de responder. La verdad era que había pensado en ello muchas veces, pero nunca encontraba una solución clara. «Lo he pensado, sí», admití. «Pero no sé qué haríamos, Fabián. Lo único que sé es que no quiero perderte, pase lo que pase». Fabián me miró con una mezcla de tristeza y gratitud. Asintió, como si mis palabras fueran suficientes por el momento, pero ambos sabíamos que la incertidumbre seguía ahí, esperando en algún rincón oscuro de nuestras mentes. A pesar de nuestros temores, también había momentos de esperanza. Fabián solía hablar de mudarnos algún día a un lugar donde pudiéramos vivir sin escondernos, un sitio donde nuestro amor no fuera visto como algo que debía ocultarse. Yo, aunque escéptico, me aferraba a esa idea como una luz al final del túnel. Fantaseábamos con una casa pequeña, rodeada de árboles, donde él pudiera tener un estudio para su música, y yo pudiera descansar después de un día de trabajo. Esos sueños nos daban fuerza, pero también nos recordaban lo lejos que estábamos de esa realidad. Cada vez que salíamos juntos, teníamos que cuidarnos de no mostrarnos demasiado cercanos, de no levantar sospechas. Incluso entre nuestros amigos más cercanos, manteníamos una fachada de amistad, riendo y bromeando como si no compartiéramos una vida juntos. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, algo era claro. A pesar de los miedos, los riesgos y las dudas, ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar. Habíamos encontrado algo especial en medio de nuestras vidas caóticas, y estábamos dispuestos a luchar por ello, incluso si eso significaba vivir en secreto por un tiempo más. Con cada día que pasaba, aprendíamos a enfrentar nuestros temores juntos, construyendo una relación que, aunque imperfecta y cargada de desafíos, nos daba más de lo que cualquier otra cosa en el mundo podría ofrecernos: amor, compañerismo y la esperanza de un futuro mejor. Habían pasado meses desde que Fabián y yo comenzamos nuestra vida juntos, construyendo un hogar en medio de miedos e incertidumbres. Durante ese tiempo, aprendimos a convivir con el peso del secreto, pero también con la fuerza de un amor que, a pesar de todo, seguía creciendo. Sin embargo, había algo que ambos sabíamos: vivir escondidos no era sostenible.
Llegó un momento en que decidimos que era hora de enfrentar la verdad y ser fieles a quienes éramos, sin importar las consecuencias. El primer paso fue hablar con las personas más cercanas a nosotros. Para mí, eso significaba confesarle a mi familia y a mis amigos que mi relación con Fabián no era una simple amistad. El día que tomé el valor de hacerlo fue uno de los más tensos de mi vida. Mi madre fue la primera en saberlo. Estaba en la cocina, preparando café, mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Mamá, necesito contarte algo», dije finalmente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ella dejó la taza en la mesa y me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Claro, hijo. ¿Qué sucede?» Respiré profundamente antes de continuar. «Estoy en una relación con un hombre. Se llama Fabián». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mi madre me observó con atención y por un momento temí lo peor. Pero luego, para mi sorpresa, sonrió con calidez. «Sebastián, lo único que quiero es que seas feliz. Si Fabián te hace feliz, entonces no hay nada más que importe». Su aceptación me llenó de alivio y esperanza. Saber que mi madre estaba de mi lado me dio la fuerza para enfrentar las reacciones de otras personas en mi vida. Algunos amigos fueron igual de comprensivos, mientras que otros necesitaron tiempo para procesarlo. Sin embargo, lo más importante era que, por primera vez, sentía que estaba siendo honesto conmigo mismo y con quienes me rodeaban. Fabián también enfrentó su propio proceso. Hablar con su familia fue un desafío, especialmente porque temía que no lo comprendieran, pero cuando lo hizo, descubrió que sus miedos eran mayores que la realidad. Aunque al principio hubo preguntas y dudas, finalmente su familia aceptó nuestra relación, reconociendo el amor genuino que compartíamos. Con nuestras familias y amigos informados, decidimos dar un paso más grande: no ocultar nuestra relación al público. No fue fácil. Había momentos en los que el miedo todavía nos acechaba, especialmente cuando salíamos juntos y sentíamos las miradas curiosas de los demás. Sin embargo, con el tiempo, aprendimos a caminar de la mano, a sonreír sin preocuparnos por lo que otros pudieran pensar. Cada gesto público de amor era un pequeño acto de valentía, un recordatorio de que merecíamos vivir nuestra verdad. El momento más significativo llegó cuando organizamos una pequeña reunión para celebrar nuestra relación con las personas más importantes de nuestras vidas. La idea de abrirnos por completo y mostrar al mundo quiénes éramos todavía nos daba vértigo, pero sabíamos que era un paso necesario. Planeamos todo juntos: un almuerzo en un jardín, decorado con flores y luces cálidas, donde pudiéramos compartir nuestra historia y agradecer el apoyo de quienes estuvieron a nuestro lado. El día del evento, mientras saludábamos a nuestros invitados, sentí una mezcla de nervios y emoción. Mis amigos de toda la vida estaban allí, riendo y charlando con los amigos de Fabián, y nuestras familias compartían historias como si siempre hubieran sido parte de la misma comunidad. Cuando llegó el momento de hablar, Fabián y yo nos paramos frente a todos, tomados de la mano. «Queremos agradecerles por estar aquí hoy», comencé, sintiendo cómo la voz se me quebraba por la emoción. «Este no ha sido un camino fácil, pero gracias a ustedes hemos aprendido que el amor no debe esconderse, que es algo para celebrar y compartir». Fabián tomó la palabra después, con una sonrisa que reflejaba tanto su nerviosismo como su alegría. «Siempre tuve miedo de no ser aceptado, de que lo que sentimos Sebastián y yo fuera algo que otros no pudieran entender. Pero ustedes nos han demostrado que el amor, en cualquiera de sus formas, merece respeto y apoyo. Gracias por darnos el regalo de su aceptación». Las palabras fueron recibidas con aplausos, y más importante aún, con abrazos sinceros. Ver a nuestras familias abrazándose y a nuestros amigos sonriendo fue la confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta. Habíamos enfrentado nuestros miedos, y aunque el camino no había sido fácil, el resultado fue más de lo que podríamos haber esperado. Desde ese día, nuestras vidas cambiaron. Dejamos de escondernos, de temer ser descubiertos. Aprendimos que ser fieles a quienes somos no solo nos hace más fuertes, sino que también inspira a otros a vivir su verdad. Nuestro amor, que una vez fue un secreto, ahora era una luz que brillaba con orgullo. Al final, el verdadero regalo no fue solo la aceptación de los demás, sino la paz que encontramos al ser auténticos. Fabián y yo, juntos, descubrimos que el amor, cuando se vive con valentía, tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Y así, finalmente, encontramos la felicidad plena.
rodeados de quienes nos amaban y nos apoyaban, caminando juntos hacia un futuro lleno de posibilidades.